pueblo se reunía para poder recibir la misericordia y la gracia de Dios. Lo interesante de este día era que Dios le llamaba al pueblo. No es que el pueblo buscaba ser perdonado, el pueblo anhelaba ser perdonado, sino que Dios quería que ellos vengan y Dios quería perdonarles. Alguno podría decir, pero yo no tengo nada de que me perdonen, yo no hice nada. Pero Dios no pensaba así, no. Todos tienen que venir, todos tienen que estar presentes, todos tienen que ser perdonados. Porque ¿quién conoce nuestros corazones? Dios conoce nuestros corazones. Inclusive había gente que no se acordaba de sus pecados, por eso no necesitaba a alguien venir diciendo, yo no me acuerdo de mis pecados, no importa porque Dios sabía. Los pecados que se acuerda, que no se acuerda, Dios quería limpiar todo. Dios quería que su pueblo esté listo para reinar con Él, para habitar con Él. El pueblo de Dios recibe la palabra, recibe los mandamientos para poder tener guía, para que pueda guiarle hacia la voluntad de Dios. Pero por más que la voluntad de Dios es darle lo mejor a su pueblo, darnos lo mejor siempre, nosotros tenemos algo que se opone a Dios. Se llama nuestra naturaleza, nuestro ser, nuestro, como se dice en hebreo, Yetzer Hara. Entonces, en el monte Sinaí nosotros vamos a ver la primera ocasión en que Dios tiene misericordia de su pueblo, a pesar de haberle rechazado, de haberse rebelado contra sus mandamientos. Esto para nosotros es una gran esperanza, gran prueba del amor de Dios y de su misericordia. Un día como Yom Kippur fue perdonado el pecado de Israel cuando hizo el becerro de oro. En Éxodo 34, del 1 a 10, podemos mirar, si tienen Biblia, si pueden leer ahí en la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Algunos? ¿Ve bien? Vamos a ver el primer versículo. Dice, y el Señor dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Esto ya cuando ocurre, después de que ya Moisés había bajado el monte Sinaí, el pueblo estaba adorando becerro de oro y él tira las tablas y se rompe, ¿no? Entonces luego Dios le llama para que vuelva a subir y que prepare otra vez las tablas porque él va a darle otra vez los mismos mandamientos. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Fíjense lo que Dios le dice, preséntate ante mí. Ven delante de mí otra vez. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes delante del monte. 34:4. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Dios. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Dios, Dios, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ustedes están viendo la declaración que Dios le está haciendo a Moisés de quién es Él. Él es un Dios de misericordia y de perdón. Pero hay una parte importante aquí donde dice, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y ahí parece como que estuviera condenando a alguien. ¿Quién sería el malvado? ¿Quién es malvado? La persona que voluntariamente o de su propio ser quiere rebelarse contra Dios. No es más una persona que comete falta, que su vida le hace quebrantar los mandamientos de Dios, sino que voluntariamente decide rebelarse contra Dios. Decide irse en contra de Dios. Por eso hay que tener cuidado del corazón que uno tiene. Hay que tener el cuidado de yo realmente tengo fallas, tengo debilidades o me opongo a Dios. Eso es lo que muchos tienen que atender en sus vidas. Si yo no entiendo bien un tema, si a mí me parece que no es muy
entendible. Entonces voy a estudiar más, voy a leer más, voy a aprender más, voy a sentarme con esas personas a ver, yo no capto bien esto, tal vez no comprendo bien. Pero lo que ocurre generalmente es que las personas se rebelan contra las cosas de Dios, contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Es por eso que nuestra vida tiene que ser siempre el ejemplo, porque la gente usa la vida de las personas para después decir que no sirve seguirle a Dios, ¿no? Entonces esta parte es muy importante, Él no tendrá por inocente al malvado. Entendemos ya quién es el malvado, voluntariamente decía rebelarse contra Dios. ¿Cuál es el corazón que ustedes suelen tener? Tienen que pensar, realmente soy débil, tengo debilidad humana, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí, doblo mi rodilla, quebranto mi corazón. Eso Dios le está enseñando aquí a Moisés. Esto es después de que ellos hicieron el becerro de oro, después de que escucharon la voz de Dios, escucharon los mandamientos y a pesar de eso le rechazaron. Pero igual Dios está teniendo misericordia. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan ustedes qué ocurrió cuando Moisés dijo, ¿quién está por Dios? A pesar de que ellos pecaron, a pesar de que se rebelaron contra Dios, ¿qué le dijo Moisés? ¿Quién está con Dios? ¿Quién quiere darse cuenta que se equivocó y venir a Dios? Y vinieron solamente los levitas. Y los cabecillas, los promotores de esa rebelión, ahí se quedaron como tipo, como ay, 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. 9. Y dijo, sí, ahora Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona, atiendan bien lo que dice Moisés, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, tómanos por tu heredad. Por favor, Señor, Moisés ya sabe que el pueblo es duro, acompáñanos. Eguatá orendive, ejorendive, porque oré corazón apta. Así es, ¿no? Ese dura cerviz es que acá nos quiere inclinar, ¿no? No somos de esa persona que hacemos esto. Sí, Señor, sí, realmente me doy. No somos esa persona que así duro queremos poner nuestra cerviz. Por favor, entonces, mientras Dios nos acompañe, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Nos va a inclinar. Nos va a ayudar a someternos a su voluntad. Eso está ocurriendo aquí. Perdona nuestros pecados y tómanos por tu heredad. Hay que entender muy bien, ¿por qué Moisés está diciendo perdona nuestros pecados? Muchas veces nosotros hemos aprendido que no es necesario pedir perdón. Acá Moisés, después de haber sido liberado de Egipto, después de haber pintado con la sangre del cordero, su dintel, después de haber cruzado el mar rojo, haber comido el maná, haber recibido la voz de Dios cuando les dio los 10 mandamientos, está usando la palabra perdona nuestro pecado. Aunque él no había pecado, pero él está usando esa palabra. Ese tiene que ser el corazón de un justo salvo verdadero. Señor, perdónanos. Nos hemos equivocado. En grupo nos hemos equivocado. Mi grupo se ha equivocado. Versículo 10, ¿no? Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación. Confirmación o renovación del pacto que Dios está haciendo con Moisés. 34:29 dice, ustedes pueden leer todo el capítulo 34 para entender exactamente. Es el momento en que Moisés se presenta cara a cara delante de Dios y recibe la gracia y la misericordia. Y cuando descendía del monte Sinaí, dice que el pueblo no podía mirarle su rostro porque resplandecía de haber estado en la presencia de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Esto es ya después de haber recibido la confirmación del pacto, el perdón en su corazón. Ustedes saben que al principio, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, en la primera ocasión, no le dio los mandamientos de sacrificios. Después, en la segunda vez, sí a ella le entregó los mandamientos de sacrificio, que nosotros sabemos por hebreo que eran sombra de lo que el Mesías tenía que hacer.
Todos los sacrificios que están en la Biblia eran una sombra de que un día iba a venir Yeshua a pagar el precio de todos los pecados. Pero ellos, ¿por qué hacían? Porque Dios así le estaba demostrando su gracia y misericordia. Día de la expiación, esto aparece ya en el libro de Levíticos. Cuando empezamos nomás Levítico ya empiezan los diferentes tipos de sacrificios. Uno de los primeros sacrificios era el sacrificio de reconciliación, sacrificio de paz, sacrificio de dedicación, sacrificio por el pecado, por yerro, pecado que no sabía, y sacrificio por los pecados ya que sabía, voluntarios, y que los cometiste. Le está empezando a enseñar Dios ahí en Levítico todos los tipos de sacrificios. También otras leyes como las leyes contra la lepra, contra la inmundicia humana, también de las alimentaciones. Y después, en el capítulo 16, nos cuenta acerca del día de la expiación, lo que nosotros conocemos como Yom Kippur. ¿Y qué es lo que se hacía ese día? ¿Para qué Dios le llamaba a su pueblo ese día? Ese día Dios quería limpiarlo a ellos de todo su pecado. No importa si ellos piensan que no tienen pecado. Dios quería que ellos se presenten ante Él. Levítico 16, 14. Yo unos cuantos versículos no voy a leer para pasar rápido. Vamos a tratar de, mientras leemos los versículos, entender. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esto es lo que el sacerdote Aarón, ¿no?, al principio hacía, sacrificando un animal y poniéndolo por el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. 15. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre de la becerra y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Ejemplo de Yeshua. Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Estos sacrificios que hacían, esto ya entendemos todos nosotros este tema, ¿no?, que se hacían en el Antiguo Testamento, eran sombra de lo que Yeshua iba a hacer en el futuro. Pero Él no iba a entrar en el lugar hecho por hombre, en el tabernáculo hecho por hombre, sino en el lugar, iba a presentarse delante de Dios, para que se pueda abrir ese velo, para que nosotros podamos tener la entrada abierta para siempre. Eso es lo que iba a hacer Él. El sacerdote Aarón y los sumos sacerdotes, cada año entraban en el tabernáculo, en el templo, y solamente ese año se abría el lugar santísimo. Ustedes ya conocen que hay en el arca, en el tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo, el velo se abre, cada año el sacerdote entraba. Esto hizo Jesús también cuando se ofreció él mismo como sacrificio. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El macho cabrío vivo. Este ejemplo que estábamos viendo primero es del macho cabrío que era sacrificado. Aarón traía 2 machos cabríos, uno era sacrificado, otro no era sacrificado, otro se le presentaba afuera al pueblo, y el pueblo observaba cómo Aarón ponía su mano y confesaba todos los pecados de ellos, y después era llevado. ¿Qué significa que era llevado? Y alejaba el pecado del pueblo. En síntesis, era una representación de lo que también Yeshua iba a hacer en el futuro. 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El macho cabrío vivo representa, ¿por qué machos cabríos? Siempre nosotros le ejemplificamos a Yeshua como el Cordero de Dios, pero aquí sale machos cabríos, o sea, cabras. ¿Y la cabra qué tipo de animal es? ¿Buenita, inocentona o terca? Entonces, cuando Dios elige, cuando Dios trae acá machos cabríos, está representando la terquedad del hombre, la inclinación al mal del hombre. Por eso ha escogido estos machos cabríos. O sea, el animal mismo representa a la dureza de nuestro corazón, a la terquedad de nuestro corazón.
Quiere decir que Jesús en su cuerpo, en su vida, estaba cargando también esa nuestra terquedad, esa nuestra inclinación al mal. Por eso cuando nosotros creemos que Él pagó todos mis pecados y ya se acabó, y pensamos que no, mi carácter es diferente, ¿no? Mi carácter Él no quitó. Algunos piensan así, ¿no? Mi carácter sigue siendo rebelde, duro, argel. Entonces es como que estoy diciendo que Él no es mi representante, no representó su sacrificio el que me haya despojado de mí mismo. Nosotros podemos entender entonces que cuando Dios elige machos cabríos, está representando nuestro ser, nuestra naturaleza. Cuando Yeshua paga el precio de nuestro pecado, no solamente paga nuestra transgresión, sino también esa nuestra naturaleza mala. Así explica la Biblia. Es por eso que tenemos que entender por qué todavía, a pesar de que yo creo en la palabra, tengo este carácter duro, todavía soy argel, realmente estoy creyendo en el sacrificio de Yeshua en la cruz. Realmente hasta dónde su sacrificio me llega en el corazón, hasta dónde yo siento que es importante o no le doy el valor, o es como una tipo conveniencia nomás. Bueno, lo importante es que pagó mis deudas, yo estoy libre y ahora puedo ser argel, ser grosero, ser malo, ser lo que sea y no pasa nada. ¿Será que es así? Eso uno tiene que analizar. Levítico 16. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El Señor aleja nuestras rebeliones. Dios olvidará nuestros pecados. La representación de este animal que se iba en el desierto es que Dios quiere sacar del pueblo todas nuestras transgresiones. Una vez más, el pueblo se presentó ante Dios para ser libre de sus pecados. Yo quiero perdonarle a ustedes sus pecados, pero yo no les dije cuál es su pecado. Ni muchos de ustedes no saben cuáles son sus pecados. Pero si ustedes entran en conciencia profundamente, van a encontrar faltas o no en sus vidas. Van a encontrar que están mal delante de Dios, ¿no? ¿Cómo es que el hombre es tan terco que no quiere reconocer que está mal delante de Dios? Porque algunas personas, fíjense que nunca traían ofrenda al sacerdote. Nunca llevaban ningún tipo de sacrificio. Y no porque eran muy honradas, sino porque eran muy duros en el corazón, muy cerrados. Hay muchos de nosotros que aparentemente somos angelitos delante de los hermanos o parecemos buena gente. Pero cuando Dios está observando mi vida, ¿qué está viendo? Pecado. Está viendo mentira, rencor, odio, envidia, chisme, adulterio. Todo eso está viendo. Nosotros no vemos, yo no veo, ustedes no ven, pero Dios ve. Y por eso es que Él nos llama. Pero qué raro, la gente igual se rehúsa a acercarse a Dios. Y le usa a Cristo como excusa para seguir tapando su corazón sucio. Si Él está llamando a su pueblo, Él está pidiendo que venga. Un ejemplo. Supongamos, hermano Juan Carlos, siempre trae sus becerros cada vez que él comete pecados por hierro o cualquier otro pecado, como dice la ley. Hace su sacrificio de paz, hace su ofrenda de dedicación, pero Sefer nunca hace nada de eso. El día de la expiación, el día en que Dios les llama a todos, vengan todos. Juan Carlos va a decir, yo no necesito. Puede decir. Puede venirle un pensamiento que yo no necesito. Yo estoy al día con Dios. Yo cumplo todo lo que Dios dice. Yo no fallo en nada de las cosas de Dios. Puede decir así, ¿no? Pero Dios igual quiere que venga. Entonces ese día, Sefer que nunca viene, que nunca hace nada de Dios, que nunca se presenta delante de Dios. Y Juan Carlos, ¿en qué posición se ponen los dos ante Dios en ese día? ¿Quién es peor en ese día? Juan Carlos o Sefer, ¿quién es el más malo ese día? Nadie. Ese día todos son pecadores. Ese día Dios solamente quiere escuchar, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Moisés, ¿qué estaba diciendo cuando estaba delante de Dios?
No, Señor, el pueblo pecó, yo no. Yo hago todo lo que vos decís. O él estaba aceptando también la culpa. Eso es acercarse a Dios con corazón humilde y quebrantado. ¿Se está captando un poco? Eso es lo que Dios quería el día de la expiación. Vengan todos. Todos quiero que tengan mismo corazón. Juan Carlos, no vaya a pensar que porque vos viviste fielmente, sos fiel. No vaya a pensar que Sefer es peor. Y Sefer, vos no vaya a pensar que yo no sé lo que vos estás haciendo. Yo sé, yo conozco sus corazones. Amén. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Estoy usando como ejemplo, no hay nada personal con ellos, ¿no? Solo son ejemplos. Sigamos. Bueno, representación de Yeshua, cuando Él sacaba nuestros pecados de la tierra santa, del lugar santo. Mateo 27, después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ustedes saben que cuando Jesús fue crucificado, Él salió de la ciudad de Jerusalén y fue hacia el lugar de la calavera. Estaba cumpliendo entonces aquí lo que hacía este macho cabrío, que alejaba el pecado del pueblo. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y hay una simbología perfecta de lo que hacían con el macho cabrío también, que un hombre tenía que llevarle hasta el desierto. Justo encontraron a este Simón de Cirene. Yo saben, vos vas a cumplir con la profecía. No le dijo así al romano, pero prácticamente hizo eso. Necesitamos a alguien que cumpla la profecía, que cumpla la ley. Entonces vos estás aquí presente. Él fue, halló la gracia, aunque en el momento no quería, ¿no? Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La pregunta que nosotros nos hacemos, si Yeshua, si Jesús hizo esto, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de nuestro pecado, ¿por qué nosotros tenemos que recordar o conmemorar cada momento este tiempo? ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que hacían cuando en el Antiguo Testamento traían los corderos, traían los sacrificios, hacían el tiempo de la expiación? ¿Qué era lo que hacían? Hacían una representación de lo que Yeshua iba a hacer en el futuro. Eso ellos hacían. Ahora, ¿por qué lo hacían? ¿Cuál era la causa? Sus pecados, sus rebeliones, su corazón duro. Pero eso no era lo que le perdonaba los pecados. Eso era una sombra, dice la Biblia. Entonces, al creer en esta sombra, ellos estaban creyendo en lo que Yeshua iba a hacer. ¿Entienden o no? Ahora, ¿por qué ellos hacían otra vez? Porque necesitaban ese día. Porque necesitaban tener el corazón preparado delante de Dios. Pero realmente el que iba a quitar toda su iniquidad y todas sus rebeliones era Yeshua. ¿Entienden o no? Por eso cuando viene Yeshua, los que entendieron la palabra, como el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, se dieron cuenta, Él es el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en la ley. Por esto es que Él tenía que venir. Pero la necesidad de que nuestro corazón se reconcilie con Dios es perpetua. ¿Me entienden? La necesidad de que yo humille mi corazón, quebrante mi corazón, es perpetuo. Y a medida que yo entiendo esto, y con más razón, si entiendo que Yeshua, la representación verdadera de estos sacrificios, ha hecho, con más razón, tiene más valor que antes. No sé si me entienden. Tiene más significado importante que antes. Y antes era un día solemne, un día sagrado, ante unos machos cabríos. Ahora, si es ante la sangre de Yeshua, que se presentó ante Dios mismo, es mucho más importante que nosotros nos convoquemos. Por eso era importante. Entonces, lo que se ha cumplido en la Biblia es el sacrificio. Lo que antes era sombra, ahora fue realidad con Yeshua. El propósito por el cual Dios convocaba sigue siendo perpetuo. ¿Me entienden ese punto?
el que Dios quiera que mi corazón siga siendo purificado y siga siendo humillado, eso es perpetuo, hasta que estemos un día en su reino. Amén. Eso Dios quiere, eso es importante entender. Entonces, ¿quiénes serían los que realmente se acercarían cada momento a estas celebraciones? Los que han entendido lo que Yeshua ha hecho por él. Ahora con más importancia. Creo que yo no puse acá, pero en Hebreos capítulo 10 está escrito que no dejando de congregarnos, dice, ¿no? Así está escrito, ¿no? Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice. Y cuanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25 está eso escrito. Cuanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Ahora la pregunta, ¿a qué se refería el escritor de Hebreos cuando dice no dejando de congregarnos? Se refería a esta cita. Si ustedes leen todo Hebreo, está hablando de la celebración de Yom Kippur, la conmemoración de Yom Kippur. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo no debería de dejar de hacer? De reunirse en Yom Kippur. ¿Pero qué es lo que ha hecho? Se ha dejado de reunir, ha rechazado, ha menospreciado. Porque ya pasó, ya terminó. Y ahí el escritor de Hebreo está diciendo a los hebreos, porque ya están teniendo la costumbre de que no es importante, de que eso ya pasó. No, y por eso, ¿cuál es el siguiente versículo? Después de ese no dejando de congregarnos, ¿cuál es el siguiente versículo? Hebreos 10, 26. ¿Qué dice ahí? Ahí está. Y el contexto, hermanos, el contexto ¿cuál es ahí? El contexto es no dejando de congregarnos. ¿Es el contexto o no? Si yo toco solamente, no, porque si pecaremos voluntariamente. No, vamos al contexto. El contexto dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo se le llama a la persona que deja de congregarse? Si es un mandato, si está en la ley, si es una ordenanza y pecado es transgredir la ley, entonces dejar de congregarse sería pecar voluntariamente. No me interesa. Para mí ya eso pasó. Mi corazón no acepta eso. Eso es lamentable. Y es terrible. Y voy a leer acá. 10, 26, ¿no? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y el conocimiento de la verdad es el sacrificio que ha hecho Yeshua por nosotros. Ya el cumplimiento profético, ya no la sombra. Ahora ya entendemos que Yeshua era el cordero, el macho cabrío que tenía que morir una vez para siempre por nuestro pecado. Una vez que entendemos eso, ya no tenemos que hacer pecado voluntario. ¿Y qué es el pecado voluntario? Sería dejar de congregarse. Y miren lo que dice acá. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es lo que Dios está diciendo que hay que hacer. Si vos al cumplimiento de la profecía le menosprecia, ¿qué es lo que espera más después? ¿Qué es lo que viene después? Miren lo que dice más aquí. Sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego. ¿A quién dice que va a devorar? ¿Quién es adversario? Se rebela contra la verdad. Se opone a la verdad. Ese es adversario. Y ahí, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Esto como la gente no entiende, dice, no, pero yo Cristo, mi Cristo, solo Cristo. No entendés lo que... No vaya a salir del contexto de Hebreos. Si vos salís del contexto de Hebreos le vas a dar tu propia interpretación. Estamos hablando de congregarnos, de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y para qué Dios quería que nos reunamos? Para humillar nuestro corazón, para pedirle perdón a Dios. Y como no queremos más hacer eso porque somos tan duros, le usamos a Jesús, le usamos a Cristo como nuestra excusa para ser duros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos no pisoteando sangre de toros ni de machos cabríos, sino del mismo Mesías. Estamos rechazando, porque ellos se reunían, todos, era una fiesta solemne, sagrada, cuando mataban un macho cabrío. Ahora nos estamos reuniendo en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es muy importante. ¿A quién le va a salvar? Para salvar, dice, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes creen ustedes que son los que le esperan? Los que no dejan de congregarse en su nombre, en sus santas convocaciones. Si antes era por una sombra, antes era sombra, ahora es real, entonces con más razón debemos de congregarnos. Esos son los que se reúnen en Pesach, los que se reúnen en Shavuot, los que se reúnen en Yom Teruah, los que se reúnen en Yom Kippur. ¿Para qué nos reunimos en Yom Kippur? Para estar capacitados para estar en el reino. Porque le estamos esperando. ¿Sí? Nosotros queremos ir con Él, entonces cuando llegue queremos estar ahí presentes. Vendrá por los que le esperan. Pero los que le esperan se desligan del sistema del mundo, de su soberbia, de su orgullo y congregan, se reúnen. Eso hacen los que le esperan. Amén. Bueno, sigamos. Yom Kippur, estatuto perpetuo. ¿Dónde está escrito eso? Esto es muy importante. Para que vean ustedes que la Torah, la ley de Dios, dice que esto es perpetuo, vamos a leer los siguientes versículos. Levítico 16, versículo 29, dice, esto tendréis por estatuto perpetuo, o sea, constante, eterno, para siempre. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ese día Dios quiere que vos estés afligido. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver tu corazón. Pero yo hice todo bien, yo no tengo... No, Dios quiere igual agarrar tu culpa, agarrar la culpa. Si no tenés culpa, agarrar la culpa de otros. ¿Quién hizo eso? Vamos a ver ahora quién hizo eso. Moisés hizo eso. Porque en este día se hará expiación por vosotros, dice. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Ya recuerden ustedes, el mismo Primera de Juan, vamos a leer después, dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Así dice la Biblia. Entonces, ya yupante a nada, peapediape, como buenos transgresores. Sí o sí transgredimos la palabra. Dios sabe que transgredimos la palabra. Dios quiere que nos reunamos. Dios murió y nos perdonó y limpió todos nuestros pecados, por eso nos llama. Tiene derecho, porque Él es el que nos ha dado todas las cosas, entonces Él tiene derecho de llamarnos ese día. Nosotros no somos quien para decir, no voy a ir, no quiero irme, no se gustáis. Él quiere que yo me presente y voy a estar ahí. Amén. Ya germa con Dios. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Es estatuto perpetuo. Esa palabra tiene que quedar en nuestra mente. Levítico 23. Este es el mandato de reunirse. A los 10 días de este mes, séptimo, será el día de expiación, día del perdón. Tendréis santa convocación. Convocación es reunir. ¿Qué es santa? ¿Qué es sagrado? Quiere decir que esto tiene que apartarse de todas las cosas. De cumpleaños, de partido de fútbol, de todo. Hay que separar todo. Esta reunión es sagrada. Para Dios es sagrada. Si yo creo en Él, si yo creo su palabra, para mí también va a ser sagrado. Esa es la diferencia. Hay muchas veces la gente me dice sobre algún tema, sobre alguna creencia, sobre una doctrina. Yo quiero creer en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice así, y yo quiero creer así. Yo no creo que sea pecado creer como dice la Biblia. ¿Le parece que eso es pecado? Hacer como dice. Si da mi capacidad, si da mi cuero, como dice alguno, ¿por qué no voy a hacer como dice la Biblia? Él tampoco me va a pedir que haga algo que no pueda. Le voy a pedir que me dé la capacidad. Porque yo quiero estar un día en su presencia. Yo no quiero tener excusa ese día. Y aquí está Levítico 23. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. A medida que pasa el tiempo, nosotros vamos a ir teniendo más en cuenta estos puntos. Por la sociedad en que vivimos, y escuchen bien esto, para que si hoy es día de perdón, no es día de condenación, ¿no? Por la sociedad en que vivimos, muchas veces estamos obligados a hacer trabajos
porque nuestros jefes no creen en la Biblia. Nuestros jefes no aceptan, entonces tenemos que trabajar. Eso también Dios ya está considerando, está perdonando. Pero cuando dependa de mí, y eso quiero que entiendan muy bien, cuando dependa de mí, ahí sí ustedes tienen que considerar. Si un día depende de ustedes el hacer el trabajo o no hacer, entonces sería bueno obedecer como dice Dios. Pero mientras no dependa de mí, entonces yo puedo decir que Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer como dice tu palabra, pero no depende de mí. Entonces, ahí sí que necesito usar esa palabra, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Como hizo Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán le dijo, Señor, usted sabe que yo, a Eliseo, yo tengo que ir junto a mi rey y él me va a llevar al templo del Dios de allá de Siria y va a poner su mano sobre mi regazo y me va a decir, ñañezú, y yo voy a tener que ñezur, yo arrodillarme. Entonces, por favor que me perdone. Él así ya anticipadamente ya lanzó un pecado anticipado, ¿no? Pero el Señor sabe su corazón, el Señor ve su corazón. Por eso es importante, hermanos, que el Señor está viendo tu corazón, está viendo realmente, Señor, yo quiero servirte, yo quiero dedicar este día para vos, pero no depende de mí. Todavía yo no dependo de mí. Entonces, seguí orando y pedirle siempre perdón. ¿Y ustedes creen que Dios le va a perdonar? Si es día del perdón, ¿qué creen? Le va a perdonar porque Dios mira el corazón. Dios no va a ver un corazón malvado. ¿Qué es corazón malvado? No quiero. Eso fue lo que pasó con la persona que fue apedreada. No sé, en Levítico sale, ¿no? Que sale que una persona fue apedreada por quebrantar el Shabbat. ¿Por qué? Después de que Dios estaba hablando que el Shabbat lo vas a guardar, el Shabbat es sagrado, mientras hablaba, él agarró su hacha y se fue a cortar leña. No necesitaba cortar leña, no hacía falta nada. Dios le daba la comida doble porción. ¿Para qué se fue a cortar leña? Dios le daba columna de fuego durante la noche para que tengan calor. Dios le daba columna de nube durante el día para que tengan sombra. ¿Para qué se fue a cortar leña? Porque quería rebelarse contra Dios. Entonces, tenía que morir. ¿Entienden este punto, no? Ese es diferente, ese corazón es diferente. No hay que confundirse. Hay la persona que se rebela contra Dios, sabe la verdad y se rebela contra Dios. A pesar de eso, Dios tiene también misericordia de esa persona si quiere humillarse, si quiere arrepentirse. Porque toda persona que no se afligiere, lamenta, siente pena por sus pecados. Eso es lo que Dios quiere que uno haga. Que se lamente, realmente pequé. En este mismo día será cortado de su pueblo. La Biblia dice así. Imagínense. Los últimos días finales, Dios va a traer juicio sobre la tierra. Dios va a pedir que el pueblo clame, el pueblo pida y se lamente por haber transgredido la ley de Dios. Pero va a haber muchos que se van a burlar y se van a reír. Y hubo muchos que se burlan, todavía hay muchos que se burlan. Todavía hay muchos que cuando escuchan que yo hablo o predico, piensan que estoy jugando, que no tengo nada mejor que hacer que dedicarme a estas cosas. Que debería estar gritando por las calles, Cristo salva, en vez de hablar estas cosas. Algunos me dicen así, perdé tu tiempo, te estás haciendo teólogo. Pero yo quiero que usted le traigan a los teólogos a ver si ellos tocan estos temas. No tocan. Estos no son temas que se enseñan en teología. Son temas que aprende alguien que fue rescatado por la sangre de Yeshua. Amén. Esos son. Por eso me nace predicar. Aunque esto me cueste muchas veces perder muchos hermanos, que algunos se enojen conmigo, que la mayoría de las personas me digan loco o no está bien en la cabeza, pero la Biblia dice, me pueden decir todo lo que quieran, pueden inventar todas las doctrinas, pueden sacar todos los argumentos, pero la Biblia dice. Entonces cuando yo leo la Biblia y escucho comentario Biblia, me quedo con lo que dice la Biblia. Me conviene, porque es la palabra de Dios. Amén. Bueno. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ya aclaré ese punto. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. ¿Qué dice ahí?
en donde quiera que habitéis. Dios ya sabía que su pueblo iba a ser exiliado. Dios ya sabía que un día íbamos a estar lejos. No solamente para los israelitas. Este mandato es en donde quiera que habitéis. San Lorenzo, Laureltí, Ñembú, Carayao, Encarnación, donde sea. Ese estatuto perpetuo de Dios. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea, ahora. Este es el día 9, ahora ya entramos en el día 10, ¿no? De el séptimo mes del calendario bíblico. El rey David también, después de haber recibido muchas gracias de Dios, clamaba a Dios. De esta manera vamos a leer estos textos. Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense cómo dice David, mi pecado está siempre delante de mí. El hombre conforme al corazón de Dios entendía lo que Dios quiere acerca del hombre, que reconozca su maldad. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estas son declaraciones del rey David. Versículo 6. He aquí tú amas, que dice ahí, la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo. No es que amas la verdad en así apariencia, ¿no? Adentro. Vos adentro está bien con Dios, ¿o no? Por eso David entendía. Vos sabés, Dios, como es mi corazón. Vos no amás la verdad solamente de apariencia, sino que te demostremos ahí de adentro nuestro corazón. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él está hablando acerca de su corazón, acerca de su entendimiento bíblico, espiritual. No quiere decir que él no sea salvo delante de Dios. Por eso hace esta cosa, porque es salvo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esto él clamaba en un día de Yom Kippur. ¿Sabían ustedes? Él estaba pidiendo esto. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, que dice ahí, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio. No se puede lograr eso si uno no humilla su corazón, si uno no le busca a Dios. Siempre va a tener un corazón orgulloso y duro. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, tu Ruach HaKodesh, tu manifestación. Esa gracia de Dios que nos fue dada por medio de la palabra, que no desaparezca en mi corazón. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué David habla así? ¿Qué es el gozo de la salvación? El gozo de la salvación no es simplemente decir, soy salvo y no me importa lo que pasa. Es saber que Dios está caminando contigo y que vos estás haciendo lo correcto delante de Dios. Ese es el gozo de la salvación. Cuando ustedes se ponen a pensar, yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios, yo hago lo que a Dios le agrada, yo vivo como a Dios le gusta, entonces si ven, si analizan y si encuentran que es así, entonces tienen gozo de salvación. Cuando encuentran que no, entonces ahí tienen carga en sus corazones. Pero él le decía que vuelven el gozo de tu salvación. Entonces, versículo 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores, fíjense lo que dice acá, se convertirán a ti. David no está hablando como si fuera un pecador, sino que está confesando la realidad de su corazón. Esto es lo que Dios quería que el hombre entienda en Yom Kippur, en el día del perdón, que humille su corazón, que pueda tener ese mismo deseo que tiene Dios, de que el hombre pueda reconocerse a sí mismo. Y eso hace que el hombre esté puro ante Dios. Sigamos. Isaías 58, lo que se refiere al ayuno delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr cuando pide que aflija a uno su alma o que haga ayuno? Eso está hablando el tiempo de Isaías. ¿Por qué esto? El tiempo de Isaías es un poco antes de la caída de Jerusalén por los babilonios. Después de Isaías vino Jeremías. ¿Qué era el problema del pueblo?
hacía las prácticas de la Biblia. Tenían el tiempo de Yom Kippur, hacían el ayuno, pero no entendían la voluntad de Dios. Miren lo que dice acá. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Parece que está diciendo, yo no quiero que ustedes solamente pongan cara triste y que están llorando y amargados. Llamaréis esto ayuno, el día agradable del Señor, dice. Ay, Señor, estoy mal, ay, sufro eso. No, vamos a ver qué dice. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Impiedad es tener el corazón opuesto a Dios, oponerse con la palabra. Que ese tu corazón que se opone a la palabra se desate. No que llores todo de balde ese día, sino que realmente encuentre dónde está tu corazón orgulloso que se revela con Dios. Desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Toda tradición quiere decir también acá. Recuerden que en el tiempo de Isaías ya el hombre vivía con enseñanzas tradicionales. El mismo Jesús dijo que Isaías profetizó de vosotros, dice. Ustedes enseñan mandamientos de hombre, tradiciones de hombre. Entonces yo quiero que ustedes dejen esas cosas, costumbre humana, costumbre de hombre, y hagan lo que yo quiero. Dice más. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación. Fíjese lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí de la salvación? Se dejará ver pronto. Eso es la vivencia de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, se ve en la vida de las personas. No es soy salvo diciendo, soy salvo mostrando. Así está diciendo la palabra. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Vivencia es lo que Dios busca, cambio. Yo solo le estoy diciendo y enseñando. Les toca a ustedes aceptar o no. Entonces invocarás, dice ahí o no. Y después, y te oirá el Señor. ¿Cuándo? Cuando empiece a vivir lo que dice mi palabra. Cuando empiece a aceptar lo que dice mi palabra. No solamente cuando empiece a decir por todos los cuatro lados, sois hijo de Dios, soy hijo de Dios, te capta. Pero cuando la gente mira tu vida, duda, desconfía, le parece que qué raro. Entonces no hay justicia en tu vida, no hay retaguardia de Dios, no hay manifestación de Dios, no hay nada. Solamente hay vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que le ora? ¿Qué es lo que le ora a Dios cuando viví corrompidamente y te arrodillás? Señor, vos sabés que yo soy así, pero esos son un montón de orgullosos, de carnales. Yo y vos estamos bien, nosotros dos juntos nada más. ¿Será que así a Dios le agrada? No, no y no. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, cosas que no tienen sentido. Vamos a seguir avanzando. Confesión de Daniel. Precisamente después de los 70 años del cautiverio de Israel, de Judá, en Babilonia, por la desobediencia, por el pecado, Daniel empezó a entender qué es lo que había ocurrido. Daniel 9, versículo 3. Daniel 9, 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es tiempo de Yom Kippur. Es tiempo en que Dios escuche mi oración. ¿Ustedes creen que Daniel vivía conforme a la voluntad de Dios? Lean los primeros capítulos, les recomiendo. Ni siquiera él se contaminó con la comida inmunda de Babilonia. Pero fíjense cómo va a orar ahora. Él era la persona que vivía más fiel delante de Dios. Y atiendan cómo ora. Versículo 4, Daniel 9, 4. Y oraré al Señor mi Dios, y oré al Señor mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo me pregunto de dónde habrá sacado esto Daniel. Es lo mismo que le estaba mencionando Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando le iba a dar otra vez la gracia, el perdón.
Él era un hombre que leía la Torá y entendía la voluntad de Dios, entendía que Dios era un Dios de misericordia, pero con los que le buscan, dice, y le temen y guardan sus mandamientos. Así dice aquí Daniel. ¿Qué dice ahí en el versículo 5? Han pecado. Esos israelitas han pecado, han sido rebeldes. Así dice, no, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel está confesando el pecado de su pueblo y se lo está cargando. Eso es lo que se hace en Yom Kippur. Dai, humilla pecador, humilla gente no huya, apela pecador, ñandela santo. Todos se está cargando. Dice más, ¿no? No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Qué más dice? Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, para andar en, ¿qué dice ahí? En sus leyes. Acá está claramente Daniel entendiendo qué es el problema. ¿Y de dónde salió esa ley? ¿Quién les dio esa ley? Que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Esdras 8, vamos a pasar ya a Esdras 8. Tenemos que avanzar un poco más rápido. Esdras 8, 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho. Atiéndame, ¿por qué se solicita este día de ayuno, este día de Yom Kippur? Quiero que mi pueblo camine derecho, para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Ustedes quieren que su familia sea bendecida? ¿Quieren que sus hijos sean bendecidos? ¿Quieren que sus bienes sean bendecidos? ¿Qué camino le van a dar a sus cosas? Camino derecho es. Entonces, ¿cuál es ese camino derecho? El camino de la palabra de Dios. Esdras sabía. Esdras es también uno de los que están saliendo del cautiverio, igual que Daniel. La misma época de Daniel. Joel en Yom Teruah. Joel 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Profecía contra tiempos finales. Esto es profecía contra tiempos finales, ya Joel había visto. ¿Qué hay que hacer? Clamar con shofar, con trompeta. Ahora, día de Yom Kippur. Joel 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice el Señor, que dice, después del sonar del shofar, de la trompeta, ¿qué pide Dios? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esto es para la profecía final. Entonces sigue existiendo este tiempo, siempre va a existir. Versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué quiere decir? No vaya a mostrar de apariencia que está quebrantado, mostrar de corazón. Al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no quiere castigar, Dios quiere salvar y perdonar. Le duele castigar a las personas, pero la gente quiere lo que le castiga. 2:14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Estamos viendo los textos que hablan acerca de este tema para que ustedes puedan conocer. 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor. Hasta los sacerdotes tienen que venir también y humillarse ese día.
No es que ellos tienen que sentir, nosotros estamos bien luego, que se humille el pueblo. A tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir en los pueblos dónde está su Dios, y el Señor solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Joel 2, versículo 15. Tocad trompeta, día del perdón, en Sión. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Hoy es ese día. También se toca la trompeta del día de Yom Kippur. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Los ancianos son los líderes. Todos tienen que venir. Congregad a los niños. También tienen que estar los niños. Y a los que maman. También tienen que estar los bebés. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Los recién casados también. Todos. Imagínense, la gente hoy pone cualquier excusa para no tener oportunidad de reunirse en este día. Hoy ustedes que están, que tuvieron la gracia, la bendición, la misericordia de Dios de estar presente, quiero que piensen cuando llegue el próximo año Yom Kippur, Señor, yo quiero estar presente en tu santa convocación. Si están cerca de aquí, si pueden venir a reunirse con nosotros, vengan. Si están lejos, en cualquier lugar, no sabemos dónde, igual hoy es día Yom Kippur, apaguen la tele, apaguen la radio. Si están con una familia, reúnanse. O si estás solo, quédate ahí, orá, lee la Biblia. No pase desapercibido este día en tu vida. Desde hoy ustedes tienen que entender, hasta que venga el Señor, yo este día voy a esperar con ayuno, con aflicción de alma, con oración, con súplicas. Ese va a ser mi vida desde hoy. Eso es lo que Dios quiere que tenga el hombre. Si nosotros hemos podido entender el amor de Dios, la misericordia de Dios, para darnos el perdón, para perdonarnos, a pesar de que somos transgresores, duros, inicuos, ¿qué es el resultado de eso? Podemos perdonarle a otra persona también. Podemos quitar por lo menos el rencor. Si una persona no quiere tener amistad conmigo, no quiere reconciliarse, no hay problema. Pero por lo menos de mi parte yo quiero quitar ese rencor. Y tengo que hacerle entender, yo no tengo rencor. Y tengo que entender yo que no tengo rencor. Yo tengo que entender que no me siento mal con esa persona. Y eso va a traer paz a mi vida. Eso es lo que Dios quiere que ocurra en Yom Kippur. Por eso la parábola que Jesús hizo acerca de un hombre que fue perdonado 10,000 talentos, pero no pudo perdonarle a su consiervo que le debía 100 denarios. No pudo entender el corazón del rey. Eso no pudo hacer. Y eso es lo que ocurre en este tiempo. Que nosotros no podemos. Y si a alguien yo le hice daño de verdad, y atiendan muy bien esto, si ustedes le hicieron daño a alguien, le perjudicaron a alguien, y quieren arrepentirse ante esa persona, quieren disculparse o pedirle perdón, no solamente vengan y díganle, perdóname. Denle un regalo. Llévenle un regalo. Pero un regalo de verdad. Y ahí entonces se puede ver, realmente siente. Pero es típico de la persona, bueno, la Biblia dice que tengo que perdonarle, y bueno, ¿qué voy a hacer? Perdóname, la Biblia dice que tengo que perdonarte, ya está, te pedí ya perdón, así que no tengas que enojar conmigo, ¿entendés? Ese es pedir perdón, no creo. Ese es el corazón que todavía no entendió la voluntad de Dios. Bueno, vamos a continuar, Hechos 27, para entender que el tiempo de Yom Kippur seguía llevándose a cabo en tiempo del apóstol Pablo. Ellos seguían teniendo esta conmemoración por más que estaba viajando en un barco. Miren lo que dice ahí. 27:8 dice, y costeándola, se habla de su barco, ¿no? Con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Hechos 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Yom Kippur, Pablo les amonestaba, dice. Ya pasó el ayuno, dice. Diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto
y al patrón de la nave, que es lo que Pablo decía. La importancia de confesar. Entonces vimos nosotros con ese texto de Hechos que todavía existía el tiempo de Yom Kippur, en tiempo del apóstol Pablo, y ellos lo estaban guardando. Ahora, ¿qué se hace en Yom Kippur? Se confiesa, se reconoce que uno estaba mal delante de Dios. Dios ha dejado eso en la Escritura en el Nuevo Testamento, ha dejado. Primera de Juan capítulo 1 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El mensaje que hemos oído, dice. ¿De quién? De Jesús. Y en otra parte más arriba decía desde el principio, o sea, desde la Torá, desde la ley, desde Génesis está saliendo ese tema. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Y atiendan bien este punto. Si decimos que tenemos comunión con Él, esto es muy importante. Si ahorita mismo vos decís, yo tengo perfecta comunión con Dios. Yo estoy bien con Dios. Si en tu corazón sale que está bien con Dios, bueno. Y andamos en tiniebla, y tiniebla es rechazar la palabra. Hemos visto varios textos que hablan de eso. Tiniebla es la persona que se aleja de la Escritura, se aleja de los mandatos, se aleja de lo que Dios dice que haga y dice que está bien. Entonces, mentimos. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice esa palabra? No practicamos. ¿Cómo se sabe que alguien está mintiendo? No se ve. Un jugador dice que estuvo entrenando durante un mes y le ve gordo, así apenas se mueve. ¿Le vas a creer? No puede ser. O que estuvo haciendo dieta a una persona y está cada vez más gordo. ¿Por qué me miran a mí? No, está mintiendo. Se tiene que ver que vos estás con Dios por tu vida, por tu relación con los demás. Cómo vos te reunís con los demás, cómo vos hablas la palabra con los demás. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso nos llama. Por eso ñandere noi. Jae ñandere noi. Jae ñandela ya yusea. Jae heipe yu. Una vez ñandela ya yusei, pero ya jamanteará porque jae la ñandeyara. ¿Cómo me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Dice. Ahora, gracias a Dios, nosotros estamos haciendo lo que Él dice, reuniéndonos. No practicamos la verdad, dice yo, ¿no? ¿Sí? Decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla. Ya les dije que es tiniebla, es rechazar la voluntad de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No escucho. A ver, lean todo. Tenemos comunión unos con otros. Otra vez. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, cada uno vive su propia vida. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno se queda donde quiere quedarse y dice lo que quiere hacer. ¿Así dice? No. Entonces no se puede entender de dónde se sacó ese concepto de palabra de Dios o de cristiano o de hijo de Dios que tiene hoy en día la gente. No viene de la Escritura, no viene del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, viene del sistema, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Vaya posee la Dios ella hanaya como hay. Ah, bueno, ella pedreata mande. ¿Sí o no? No hay caso. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Yeshua Mashiach, su Hijo, ¿qué dice ahí? Nos limpia de todo pecado, pero la sangre ya fue derramada ya. Yo no entiendo esto, a mí me confunde esto, yo estoy confundido. ¿De quién es esta Biblia? ¿Quién hizo? La sangre ya se derramó. ¿Cómo dice acá que la comunión hace que su sangre nos limpie? Porque eso es lo que hemos creído, eso es lo que hemos aceptado. Hoy estamos creyendo que su sangre es lo que nos está limpiando, por eso nos reunimos. Así dice la Biblia, ahí dice o no. Entonces, si yo rechazo esta reunión, esta convocatoria, esta comunión, estoy, según la Escritura en Hebreos, pisoteando la sangre de Jesús, dice. ¿Por qué se reunían en Yom Kippur? ¿Qué hacían en Yom Kippur? Sacrificaban macho cabrío, derramaban sangre de animales.
La sangre que se derramó ya no se va a derramar más porque se derramó una vez y para siempre, era la de Jesús. Cuando yo rechazo su reunión, su comunión, su convocatoria, estoy pisoteando su sangre. Igual que si ese día no quería ir a reunirme con mis hermanos. Igual que no aceptaba el llamado de Dios. Lo mismo hacen hoy. Pero al reunirnos no importa tu pensamiento negativo, tu corazón negativo que tenía hace 20 minutos, hace 15 minutos viniste con un corazón de que le odio a todo el mundo, no quiero saber nada de nadie, no me interesa a nadie. Con ese corazón si viniste, la Biblia dice que cuando nos reunimos en luz, en la palabra, en comunión uno con otro, en su mandato, su sangre borra todos mis pecados. Es entonces un momento para decir, gracias Señor. Gracias Señor. Amén. Para decir, gracias Señor, porque yo soy malo, pero vos sos bueno. Yo soy rebelde, pero vos tenés misericordia de mí. El que yo esté ahora escuchando tu palabra, estoy escuchando que tu sangre me limpia todo pecado, es porque infinita es tu misericordia. Y eso es lo que Moisés entendió cuando se vio cara a cara con Dios en el monte Sinai. Jehová con Jehová. Se vio, ¿no? Sigamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, y este es lo típico, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Igual, si en ese día, no, yo no necesito reunirme porque yo cumplo todo lo que Dios dice, estoy engañándome. Dios sabe mi corazón, Dios conoce mi vida. Y la verdad no está en nosotros, la verdad lo sabe Dios. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo he pecado. Daniel dijo, he pecado. Moisés dijo, he pecado. Nehemías dijo, hemos pecado. Jeremías dijo, hemos pecado. Pero yo puedo decir, yo no he pecado. Entonces, Dios me llama en Yom Kippur, en el día del perdón. Por eso, el día del perdón, Dios me llama para perdonarme. Pero si yo le digo, Señor, discúlpame, pero hoy vas a salir perdiendo porque a mí no me vas a poder perdonar porque yo no tengo pecado. Así que, fracasaste en este día. ¿Puedo decirle así? No, por algo te llamé, dice. Por algo goché por ojeno, seco por hoy cuá, seco por hoy cuá, ve pendeje wiwi. Yo les conozco mejor que ustedes se conocen a ustedes mismos. Yo sé que necesitan mi perdón. Amén. Por eso les llamé. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Apocalipsis 15. Estamos por terminar. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esto es para el tiempo final. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, atiendan bien, habían alcanzado la victoria, fueron hechos vencedores. La palabra vencedor viene de ser israelita, se hicieron parte del pueblo. Para vencer tenés que unirte con el pueblo de Dios, como hizo Rahab. Rahab se unió al pueblo de Dios, entonces era vencedora. Vencía a todos los enemigos de Dios. Pero si vos te haces opositor al pueblo de Dios, entonces fracasás. Los gabaonitas se unieron a Dios y después fueron en contra de todos los enemigos de Dios y vencieron. Si vos querés ser vencedor, unite al pueblo de Dios. No vaya más a ser rebelde, no vaya a estar con los paganos, no vaya a estar con la gente que se rebela contra la palabra. Aquí dice. Y vi también como un mar, versículo 2, ¿no? Capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Y ustedes saben que todo esto es parte del sistema. Todo lo que es la bestia y su imagen y su marca, todo esto es el sistema que está operando actualmente. Estas personas vencieron ese sistema. Yo espero que nosotros seamos también los que vencemos, no que el sistema nos venza. Y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Eso es lo que vio Juan. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién
¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones, fíjense lo que dice ahí, vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto es para el tiempo final, para el tiempo de la tribulación, para la gente que ha vencido. Están glorificando y agradeciendo a Dios y cantando el cántico de Moisés, porque han salido de ese sistema, ¿no? Han vencido. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Juan estaba viendo el lugar santo que un día va a descender aquí en Jerusalén, ¿no? Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. ¿Y qué hay en esa copa? Llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Antes de que caiga la ira, venga el juicio, ¿qué vio Juan? Gente que clamaba a Dios, gente que agradecía a Dios, gente que decía, Señor, grandes son tu misericordia. ¿Por qué? Porque han orado, porque han afligido su corazón. Entonces ellos no se quebrantaban por esta ira. Ahora viene la ira. ¿Contra quiénes creen? Contra los que han endurecido su corazón. Por eso Dios nos da este tiempo para reflexionar. Que no sea que la ira venga al final, venga la ira contra nosotros. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Pero antes de eso ya había gente que había glorificado a Dios. Quiere decir que estas plagas ya no le alcanzan. El tiempo de Yom Kippur es el tiempo en que Dios quiere que su pueblo tenga el corazón preparado para habitar para siempre con Él. Por eso, de aquí a 5 días llega el tiempo de Sukkot, las cabañas, que representa el momento en que Yeshua va a venir a habitar con nosotros, a vivir con nosotros, así como hizo la primera vez que vino y habitó en una azúcar, en un pesebre, en una cabañita humilde, para compartir, para predicar, para enseñar, para mostrarnos su gloria, su manifestación. Así también va a venir por segunda vez, pero ya para habitar con nosotros. Recuerden que Poncio Pilato le dijo, tu reino, ¿dónde está tu reino? Mi reino no es de este mundo, no es de este tiempo, no es de este momento. Pedro le preguntó a Yeshua, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? No le toca a ustedes saber los tiempos ni los momentos, pero Dios le va a dar señal. Nosotros ahora estamos esperando ese momento y creo y veo y siento que estamos en ese tiempo ya cercano, en que el Mesías va a venir a habitar. Si es que se nos está revelando estas palabras a nosotros en esta época, en este tiempo, es porque Dios nos está queriendo abrir el corazón. Por eso, ¿por qué Yom Kippur? Primero Dios quiere que mi corazón esté preparado. Quiere quitar toda suciedad, toda incredulidad. Hermanos, si al llegar a este día había en sus corazones oscuridad, tiniebla, duda, da pesa ahí fulano, da pesa ahí mengano. Hoy Dios no quiere recordar esas faltas en sus vidas. Hoy Dios se olvida de eso. No digan ustedes en su mente, pero yo soy terrible. No, hoy Dios quiere, por eso nos reúne aquí. Por eso es un ensayo. Dios quiere que mi corazón esté preparado para recibirle dentro de 5 días. Entonces, lo que Dios quiere es que después del Yom Kippur mi corazón quede puro, libre, liviano y esperando su llegada. Amén. No existe más condenación para el que está en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. Porque Él ha preparado todas estas cosas. Él ha hecho todas estas cosas. Y yo agradezco a Dios que nos dio la oportunidad de entender este mensaje. Amén.